Hola, ¿qué tal? Te saludo Juan Francisco Pérez. Soy tu tutor en este proceso de aprendizaje del seminario Las Planet System, acelera tus obras con planificación colaborativa. El día de hoy vamos a analizar un capítulo muy interesante. Vamos a hablar de Lean Construction. Quédate, eres bienvenido. Lean Construction entonces aparece en escena y aparece bajo una premisa relevante que te reta a ser tú mismo, a asumir una responsabilidad sobre la persona para posteriormente integrarla a tu proyecto. Me refiero a que Lean Construction es una filosofía, un modelo de pensamiento y está orientado efectivamente a facilitar que los proyectos de construcción cumplan con sus indicadores esperados. Es una filosofía de administración, por lo tanto incluye planeación, organización, dirección y control. Y se distingue de otros modelos de gestión porque es netamente colaborativa. Está buscando la generación de valor no solamente para el usuario final que va a habitar en ese edificio que tú estás construyendo, sino también para todos los involucrados como el inversionista o incluso el mismo operador, que también tienen expectativas. Por lo tanto, lo que está buscando Lean Construction como filosofía de administración de proyectos con una visión colaborativa que genera valor es reducir pérdidas. Y entiéndase la pérdida como todo aquello que no te genera valor, pero sí te genera un costo. Ponte a pensar. Por ejemplo, la problemática de calidad. Un trabajo hecho 2 veces no implica que el cliente te lo vaya a pagar doble. Por lo tanto, habrá que hacer las cosas bien a la primera. Cualquier persona dentro de la multiorganización que esté pagando por esa reparación está perdiendo talento. Otro de los grandes desperdicios dentro de la filosofía Lean Construction. ¿A qué me refiero con la pérdida de talento? Que podría estar haciendo algo que erija el edificio, pero no. Está asignando recursos en algo de repetición, en algo que no te genera valor, pero sí te consume costo. Por lo tanto, Lean Construction, en ese sentido de filosofía, lo que busca es que a través de ese modelo de pensamiento se crea una cultura laboral, un devenir, una forma de ser en tu organización, sustentada en principios, por ejemplo, de la mejora continua, de la eficiencia global, del desarrollo de equipos, de la gestión de riesgos. Y entiéndase cultura entonces, las prácticas que desarrollamos día con día, sin importar el proyecto presente, el pasado o el futuro. Es decir, Lean Construction es un modelo de transformación organizacional a través de prácticas internalizadas en los modelos de operación para siempre generar de forma óptima e integral todo el ciclo de vida del proyecto. Lo que estamos buscando es un cambio en los patrones de desempeño de toda la organización. ¿Y cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a conseguir que toda la oficina de proyectos, que toda la obra se comporte de forma diferente? Incluso, ¿cómo vamos a lograr que el personal subcontratado adquiera principios Lean, cuando parece ser una figura que es externa y que no está vinculada en ningún sentido con nosotros en su modelo de gestión? Bueno, a través de muchas herramientas, las cuales incluso son evolutivas, mejoran día con día, para identificar constantemente las expectativas de valor y potenciar a través de la mejora continua o la reducción sistemática de desperdicios. Lean Construction entonces tiene un gran cúmulo de herramientas con las que podemos estar trabajando. Lo importante es que todas estas sigan estos 5 principios. Uno de ellos, por ejemplo, eliminar desperdicios. Es la reducción sistemática de aquella actividad que no te genera valor, pero sí te consume costo. Ya lo hablamos un par de ocasiones. Adicional a ello, estoy hablando del trabajo estandarizado.
El trabajo estandarizado es garantizar que los índices de productividad se logren a través de actividades que son controladas. ¿Cómo controlas una actividad que parece ser artesanal o donde el especialista no forma parte de tu equipo directo? Bueno, a través de la integración de protocolos, formatos, controles, manuales, hojas de instrucción que te describen cuál es el modelo de ejecución, qué hacer antes, durante o después. Uno de los principios, por demás interesantes, tiene que ver con el trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo es la integración de talento en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una programación y vas a determinar qué va al principio, qué va después, qué va en simultáneo, lo tradicional es que haya una figura central que a través de un ejercicio muy dedicado de estudio de sus operaciones y de sus compromisos cliente, determine el modelo de trabajo para todos. Pero es una opinión única, exclusiva, subjetiva incluso. Si quieres llegar al consenso, si quieres llegar a la objetividad y que realmente esa planeación convenga a todos, Lean Construction te promueve el trabajo colaborativo, por ejemplo, en los modelos de programación, invitando también al que opera, no solamente el que administra, también el que opera, y entre todos, como una amalgama de trabajo colaborativo, establecer las mejores condiciones para así cumplir con el proyecto. Y si aún así no diéramos a las fechas que el cliente está esperando, el equipo va a poder aportar mejor bajo la simple premisa que ya has escuchado, que dos cabezas piensan mejor que una. Trabajo colaborativo. Desarrollo de proveedores también es una de las estrategias que se promueven a través de Lean Construction. Por ejemplo, el fortalecimiento de la capacidad y de las relaciones de largo plazo. Si un contratista, destajista, oficial de obra, tiene que hacer un trazo de una escalera para hacer una cimbra, para hacer un encofrado y posteriormente un vaciado de concreto, hormigón, ¿dónde crees que aprendió esta persona a leer los documentos que tú, con tanto detenimiento, has elaborado? Pues aprenden sobre la marcha, aprenden en la obra, con sus familiares cercanos. Pero ese aprendizaje empírico lleva muchos vicios de por medio. Por lo tanto, lo que se está buscando en el desarrollo de proveedores es que tú fortalezcas el sentido de accountability, el sentido de responsabilidad que tienes ante los hechos. Si ya sabes que el equipo de trabajo no está capacitado y que hay un riesgo en el dominio de la actividad, lo siguiente es que tú te empoderes y los desarrolles, empoderándolos a ellos. También hablamos de la gestión del riesgo. Seguramente has escuchado que hay algunas herramientas o metodologías, software, que se dedican a identificar interferencias en el proyecto antes de que el proyecto empiece a construirse. La metodología BIM, por ejemplo, busca encontrar si un cruce eléctrico o un cruce hidrosanitario van a chocar en algún momento sobre un elemento estructural. Si en la parte de propuesta arquitectónica dejamos pasar ese tipo de detalles, el problema se presentará y creará una actividad de detención del flujo como tiempo de espera o un reprocesamiento o un gasto adicional de materiales y mano de obra. Todo ello son desperdicios. Por lo tanto, la filosofía Lean te va a pedir que busques herramientas para gestionar el riesgo. Por ejemplo, eliminación de desperdicios, la limitada capacidad de planeación, ese es uno de ellos, la ociosidad del recurso humano, errores, omisiones de proyectos, como te estaba contando hace un momento, la escasa calidad en procesos y productos. Consecuencia de todo ello, obras fuera de plazo, sobrecostos, reclamaciones, incertidumbre, variabilidad y, en pocas palabras, un proyecto que no cumple. Trabajo estándar. Lo que Lean Construction promueve es orientar los esfuerzos para garantizar la repetitividad de las operaciones, siempre bajo control, buscando acciones de grado de dominio. ¿Qué es un grado de dominio?
que en la medida que se repite la misma actividad bajo condiciones controladas, el operador tiende a generar un aprendizaje. Al principio tiene dudas, al final puede incluso ser tu líder de capacitación, enseñar a alguien más. ¿Dónde generamos trabajo estandarizado? En el diseño de procesos y procedimientos, en la uniformidad de atributos arquitectónicos, en las instrucciones de operación, en la estandarización de variables de suministro, en la estabilidad de fuerza de trabajo, creando un Poka-yoke. ¿Has escuchado el término Poka-yoke? Poka-yoke quiere decir un dispositivo o un documento que todo mundo lo pueda entender y que esté libre de cometer errores. Por ejemplo, cuando usas un USB, un pendrive, tiene una forma directa de colocar, ¿cierto? Si lo colocas en sentido contrario, crearás un problema. Por lo tanto, el diseño ha sido modificado para que el problema no se crezca. Gestionas el riesgo. Trabajo colaborativo. Pues básicamente la integración de talento a lo largo del ciclo de vida del proyecto constructivo, donde las figuras internas y externas aportan de igual manera para lograr los objetivos comunes. Ya te mostré, por ejemplo, cómo se hace una programación. Una programación colaborativa usando una herramienta que vas a escuchar más adelante que se llama Pull Session, invita a los contratistas y a los administradores y entre todos encuentran el mejor modelo de trabajo para garantizar que se cumpla con el objetivo. Pero, por ejemplo, para diseñar un proyecto, también lo haces concurrente. Aquí entra una visión técnica, se llama ingeniería concurrente integrada. La ingeniería concurrente integrada nos indica que en el diseño, el arquitecto proyectista no tiene el conocimiento universal. Por lo tanto, el usuario, representantes de usuario o incluso constructores que tienen la experiencia de campo pueden retroalimentar y deben retroalimentar el proyecto a fin de que el proyecto, repito, satisfaga a todos los involucrados, no solamente al usuario final, sino también que se integren variables de agilidad constructiva. La supervisión, por ejemplo, está basada en compromiso versus control. ¿A qué me refiero con la supervisión basada en compromiso? Que hay mucha más comunicación, hay una influencia, mucho más de liderazgo, se comparten con mejor calidad los detalles de lo que hay que hacer, se clarifican los objetivos, se establecen objetivos SMART, de tal forma de que no se requiere un volumen gravoso de personal, perros, policía que esté detrás de las operaciones, sino alguien que realmente se dedique a desarrollar el autocontrol de la operación. Y lógicamente también estamos buscando compromiso por objetivos cualitativos, la limpieza, la seguridad, ¿sí? Y todo ello se logra no de forma coercitiva, sino a través del liderazgo en el ejercicio de la comunicación. Los esquemas de pago integrales, por supuesto, en donde un pago, un precio, un valor económico por una partida de obra no puede estar propuesta de forma unilateral. Debe haber una negociación precisa donde el monto económico tenga su equivalencia al volumen de trabajo realizado. Si estas dos no coinciden, generalmente habrá problemas en la operación. Desarrollo de proveedores. Bueno, pues a diferencia del concepto tradicional de subcontrato, la figura de desarrollo de proveedores hace énfasis en el trabajo colaborativo que ya he mencionado y la integración del talento de este tipo de figuras a lo largo de todas las etapas del ciclo del proyecto, así como del fortalecimiento de la capacidad constructiva del contratante para el contratista. Por ejemplo, y lo acabo de mencionar con una programación pool, el diseño y planeación concurrente, los esquemas de pago cualitativo y cuantitativo, el desarrollo de la capacidad y el potencial, flujo de información a dos vías y transparencia en todos los objetivos. De esa manera, a través de la capacitación, información y comunicación precisa, es que empoderas a tu equipo subcontratado y tienes mejores resultados. Ya entenderás que cuando me refiero al desarrollo de proveedores, me refiero a esa fuerza de trabajo que te provee un contratista
o un destajista, un oficial, un jefe de cuadrilla, un peón incluso. Ellos son nuestros proveedores. Y bueno, la gestión del riesgo, como lo he mencionado, bajo la ley de Murphy, ¿no? Si algo va a ocurrir, ocurrirá ya en el peor momento. Por lo tanto, las herramientas Lean Construction se tienen que enfocar en optimizar la planificación, organización, dirección y control de toda tu obra, de tal forma que se permita, de forma oportuna, identificar la potencialidad de ocurrencia de algún imprevisto en fases posteriores y brindarle desde ese origen el tratamiento adecuado para que el riesgo se elimine, se reduzca o se traslade. ¿Qué podemos usar como herramientas para poder gestionar el riesgo desde la preconstrucción a fin de que no detone en la fase constructiva? Pues bueno, los estudios AMEP son uno de ellos, ¿no? Un estudio AMEP se guía bajo 3 premisas: seguridad, ocurrencia y detección. Severidad, ocurrencia y detección. Si esos 3 valores son altos, habrá un grado de riesgo alto y habrá que establecer una medida de control contingente prevista con anticipación. Los implementos Poka-Yoke que ya he mencionado y el análisis de interferencias con la metodología BIM, como también lo he mencionado. Aquí tienes un paquete de herramientas con las que te puedes guiar para poder empezar a trabajar con el tema de Lean Construction. Hay herramientas para prácticamente todo, pero se requiere siempre que estés pensando en un planteamiento ordenado, ejecución consistente, evaluación regular y, lógicamente, toma de decisiones a fin de garantizar el cumplimiento del plan o la regeneración del plan.